En esta sección hablaremos de algunas propiedades físicas y mecánicas del tablero. Esto nos ayudará a poder leer y entender las fichas técnicas de nuestros productos Primaplex, Formaleta y Primacor. El primer concepto que revisaremos es la densidad, que es la cantidad de masa que ocupa un volumen determinado. Lo que quiere decir es que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Por ejemplo, 50 kilogramos de madera y 50 kilogramos de plomo tienen la misma masa, pero ocupan un volumen diferente. El segundo concepto es el de enlace interno. Para nosotros es uno de los más importantes porque indica cuánta es la cohesión o resistencia interna que tienen nuestros tableros y que evitan que las capas se separen por el centro del tablero. Esta misma medición se realiza con las capas externas por medio del análisis de tracción superficial. Esta medición la realizaremos según norma técnica cada 3 horas en el laboratorio y utilizamos esta máquina universal. Para poder hacer el ensayo necesitamos pegar cada probeta a las piezas metálicas que nos ayudan a ejercer la presión necesaria para separarlas por el núcleo. Para esto vamos a dirigirnos a la máquina universal para hacer este ensayo. Para el caso del ensayo de tracción superficial, pegamos solo la capa que queremos medir. Acá podemos ver el resultado de los ensayos realizados. El tercer concepto que revisaremos es el de flexión, que se divide en MOR, módulo de ruptura, y MOE, módulo de elasticidad. Módulo de ruptura es la capacidad máxima de resistencia del tablero para soportar una carga puntual. Veamos en la fórmula. En la ecuación, la fuerza es proporcional al MOR, al ancho y al espesor de la pieza. Es decir, entre más módulo de ruptura, ancho o espesor, más fuerza soportará la pieza y entre mayor sea la distancia entre los apoyos, menos fuerza soportará. Ahora pasemos al módulo de elasticidad. Esta es la deformación máxima de resistencia del tablero para soportar una carga puntual, o sea, es su capacidad elástica. Es decir, cuánto se arquea un tablero antes de romperse. En nuestra máquina universal también realizamos esta medición. Para esto, cortamos 6 probetas en lo ancho del tablero, longitudinal y transversalmente, y los exponemos a una presión puntual centrada en la pieza. Seguimos con el concepto de sostenimiento de tornillo en la cara y en el canto. En este ensayo se revisa cuál es la resistencia del tablero para soportar el arranque de un tornillo por su cara o por su canto. Este ensayo es útil porque con él asemejamos la unión entre las piezas por medio de tornillo en el armado de un mueble. Según normatividad, siempre se debe autoperforar antes de insertar el tornillo. Y la prueba consiste en cuantificar la fuerza que se requiere para arrancarlo de la probeta. Continuamos con el concepto de alabeo. Debemos conocer primero qué es pandeo y qué es abarquillamiento. El pandeo es la curvatura a lo largo del tablero y el abarquillamiento a lo ancho del tablero. Cualquiera de los dos se conoce como alabeo. El hinchamiento es el aumento en las dimensiones del tablero por absorción de agua. En esta prueba se lleva el tablero a condiciones extremas. Este hinchamiento se genera en los cantos o en las caras que no están recubiertas del tablero por exposición con vapor de agua, por altas humedades o por contacto con líquidos. Para hablar de cuadratura debemos referirnos a las diferencias entre las diagonales del tablero.